Amigos y hermanos, reciban un cordial saludo. Nos encontramos haciendo la primera emisión de la primera emergencia bíblica que deriva de aquel en vivo que realizamos, en el que dijimos vamos a formular una serie de preguntas. Ustedes deben formular una serie de preguntas de naturaleza teológica, de naturaleza bíblica, de naturaleza doctrinal, y que nosotros íbamos a seleccionar las preguntas más relevantes de esa cantidad de preguntas que ustedes nos presentaran. Como respuesta a esta iniciativa, hemos seleccionado 4 preguntas que se formularon en el en vivo y que se subieron a la encuesta, a ese segmento de encuesta del canal Emergencias Bíblicas que encontramos en WhatsApp. Esas 4 preguntas fueron votadas y surgió una ganadora. Y esa pregunta ganadora, es la que precisamente vamos a darle respuesta a través de este video. De más está decirles, animarlos, hagan sus preguntas. Ahora sí, Emergencias Bíblicas está dispuesto, yo estoy dispuesto, para responder sus interrogantes en la medida en que yo pueda tener respuesta a sus interrogantes. Acuérdense, preguntas de naturaleza bíblica, de naturaleza doctrinal, de naturaleza teológica, pueden ser bienvenidas. Por favor, no hagan preguntas como, ¿usted nos puede indicar cuál era el nombre de la esposa de Noé? Yo no lo sé. Y preguntas como las, ¿qué hubiese pasado si Cristo hubiese pecado? Ese tipo de preguntas que son de naturaleza hipotética no tienen respuesta real, tendrían una respuesta hipotética. Entonces, no hagan ese tipo de preguntas porque no se las voy a responder. Ahora, compartan esto con otras personas. Ojalá y este canal y este programa que se llama Emergencias Bíblicas como tal, ayude a muchos a salir de algunos errores. Y no se olviden que hemos diseñado una escuela teológica de estudios bíblicos, donde usted se puede inscribir. Usted me puede escribir al correo que aparece aquí abajo, emergenciasbiblicas@gmail.com. Allí usted me puede escribir y vía correo yo le estaré respondiendo sobre los costos de esto que es realmente irrisorio. Realmente esto es algo irrisorio. Muy bien, vamos a orar para dar inicio a la respuesta de la pregunta que nos formularon. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos vamos a abrir el texto sagrado y como sabemos, ningún ser humano se basta para entender tu santa palabra a menos que tú, Señor, te dignes en darnos de tu sabiduría. Y en esta hora de manera humilde te pido que me ayudes y nos ayudes a todos a tener claridad mental en los conceptos que hemos de presentar. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta ¿es Dios inmutable? Comenzamos diciendo lo siguiente. En la Biblia usted no va a encontrar ni un solo asomo de la filosofía griega. Esto no deja de ser llamativo, sobre todo porque el Nuevo Testamento fue escrito precisamente en ese contexto de la filosofía griega. Y quien lo creyera, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento menciona nada de la filosofía griega. Solo exponen lo que Dios les reveló. Bajo ese concepto, entonces, en la Biblia no hay similitud entre el Dios de la Biblia y el teos que aparece allá en la filosofía griega. No existe equivalencia. Algunos se pueden preguntar, cuando los filósofos griegos hablaban del ser, Parménides, Heráclito, Plotino, entre otros, Platón, Aristóteles, etc., cuando hablaban de el Dios, ¿están hablando del mismo Dios que presenta la Biblia? Yo no estoy en la mente de ellos, pero lo que yo sí creo es que el Dios de ellos no es exactamente igual al concepto de Dios que emana del texto bíblico. Como la pregunta es directa, voy a irme a la respuesta directa. No sin antes decirles, hermanos y amigos, si gustan, reciban este consejo. Cuando usted quiera investigar un tema de la Biblia, no recurras para investigar ese tema acudiendo a un teólogo,
a un teórico, a un investigador, a un artículo, a un libro. Mi consejo es, si eres cristiano y ya gozas de una experiencia en los caminos de Dios, ya tienes experiencia en el manejo del texto bíblico, mi sugerencia es, primero, agota todas las instancias exegéticas y hermenéuticas de las cuales tú dispongas. Dije en una emisión anterior, si tú tienes la oportunidad de conocer algo de griego, de hebreo o de arameo, idiomas en los que se escribió la Biblia, pues tienes un privilegio enorme, porque hoy existen herramientas, existen aplicaciones en las que tú puedes consultar el texto bíblico y puedes tener una respuesta muy satisfactoria. De esas herramientas voy a hacer uso en este video, ya te vas a dar cuenta. Ok, entonces vamos ahora sí a la pregunta. ¿Es Dios inmutable? Dentro de los atributos incomunicables de Dios, es decir, de aquellos atributos que se consideran atributos de grandeza que el hombre no puede tener por el elemental hecho de que es criatura, la inmutabilidad de Dios forma parte. Ese es el nombre que se le debe dar a ese atributo de Dios, que Dios es inmutable, o podemos darle otro nombre, que Dios no cambia. Pienso que cualquiera de los dos está explicando una cualidad de Dios. Dios no es un ser que cambia, no es un ser voluble. Todo cuanto hace Dios es perfecto. Si ustedes me acompañan a buscar en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, que es un hombre sabio y que tuvo una buena relación con Dios, él escribe de la siguiente manera. El libro de Eclesiastés, en el capítulo, vamos a buscar el capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que Dios hace no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dicho en otros términos, cuando Dios decide hacer algo, no deja ningún cabo suelto del que después tenga que decir, ándale, a mí se me olvidó tener en cuenta ese detalle. No, Dios no es así. En ese contexto, Dios entonces es inmutable, porque cuando Él decide hacer algo, o cuando Él dice algo, ha tenido en consideración todos los elementos que sean necesarios para que la ejecutoria de sus actos se lleve a cabo a satisfacción divina. Pero, dirían algunos, bueno, ¿y entonces qué fue lo que ocurrió con Dios? Cuando en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 6, yo leo lo siguiente. Acompáñenme, por favor, Génesis capítulo 6, versículo 6. El texto bíblico, y leo de la Reina Valera 1960, dice de la siguiente forma: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros leemos esto, y la traducción del hebreo al español dice, y se arrepintió, algunos con mala intención señalan este texto para decir, ¿te das cuenta que Dios sí se arrepintió? Y si se arrepintió es porque se equivocó. Hombre, permíteme decirte que no es así. Vamos a hacer un brevísimo análisis del texto en hebreo que estamos analizando, que estamos viendo. Mira esto y escucha lo que vamos a explicar. Como pueden observar, la palabra que es traducida como arrepintió es esta, Naham. Y el significado de Naham no es el arrepentimiento derivado de un error, sino de un cambio de actitud. Es muy importante tener en cuenta esto. Esta misma palabra la vamos a encontrar en Jonás, texto que vamos a analizar en breve. Un pasaje similar encontramos en el libro de Jonás, el capítulo 3, y leemos el versículo 10. Ustedes recuerdan que este inacible, inagarrable profeta estaba huyendo de Dios porque no quería ir a Nínive a predicar. El mensaje de Jonás era claro:
de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué pasó? Leamos a partir del versículo 5, porque en el versículo 4 del capítulo 3 es cuando Jonás dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un sermón de 8 palabras. Y el resultado fue tan contundente que miren lo que dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive por mandato y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ese es el contexto de lo que a continuación dice el libro de Jonás. Noten ustedes que frente a la predicación tan escueta que da a este profeta Jonás, que son 8 palabras no más, la respuesta masiva de la ciudad no se hizo esperar. Todos, comenzando desde el rey, se arrepintieron y dijeron: ¿por qué no nos convertimos de nuestro mal camino? Si nosotros lo hacemos, ¿quién sabe si Dios, que mandó a este profeta a decirnos que seríamos destruidos, quién sabe si Dios se arrepienta? Y en el versículo 10 ocurre precisamente lo que ellos esperaban, pero no tanto lo que ellos esperaban, queridos, sino lo que Dios esperaba. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, que ese era el propósito de Dios, que a través de la predicación de Jonás, los ninivitas cambiaran de rumbo. Y como obtuvo él de parte de los ninivitas esa respuesta, dice: y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, no los destruyó. ¿Por qué? Queridos, porque toda la relación de Dios hacia el hombre busca la salvación del mismo. Antes de que Dios envíe un juicio sobre la tierra definitivo, da una advertencia a los antediluvianos, de cuyo texto en Génesis leímos. Dice que Dios se arrepintió. ¿Por qué? Porque esos benditos antediluvianos no se arrepintieron de sus malos caminos y siguieron en su terca obcecación de continuar pecando, y que su pensamiento era de continuo hacia el mal. Veamos ahora el análisis de Jonás. Aquí les dejo este breve análisis en el texto hebreo. Mírenlo y oigan la explicación. Como pueden observar, en Jonás capítulo 3, versículo 10, la palabra Naham, que aparece aquí en el entrecuadro rojo, es traducida como se compadeció, mientras que en Génesis es traducida como se sintió. De todas formas, la expresión idiomática hebrea es exactamente la misma y tiene el mismo significado de un cambio de actitud por parte de Dios hacia los ninivitas, quienes cambiaron su equivocado curso de acción. Bien, continuando entonces con nuestro estudio de que si Dios es inmutable, vámonos al libro de Hebreos, el capítulo 6 y el versículo 18. El apóstol Pablo, el gran rabán, el gran maestro, escribe lo siguiente. Conocía Pablo a Dios bastante, y él dice en el capítulo 6, y leo desde el versículo 17, y me voy a quedar en un versículo en el cual haré hincapié. Leo desde el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Noten ustedes, para demostrarle a ellos que el consejo que él tenía hacia ellos era inmutable, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables. ¿Cuáles son esas 2 cosas inmutables?
En primer lugar, Dios no miente. Esa es una cosa. Y la otra, Dios no cambia. ¿Vale? Entonces, desde el comienzo de la historia de la humanidad, cuando el hombre pecó, Dios prometió que iba a salvar al hombre. Y por ello les digo que la relación de Dios con el hombre siempre es conducente a la salvación del hombre. ¿Ha cambiado Dios de opinión respecto a la salvación de nosotros? No. ¿Quiso Dios salvar al mundo antediluviano? Sí. Por eso Noé duró predicando los años que duró predicando. Algunos se quedan en unas minucias porque en algunos análisis llegamos a la conclusión de que Noé predicó 120 años. Otros dicen, no, solamente 100 años. Queridos hermanos y amigos, si fueron 100 años o si fueron 120 años, what is the problem? ¿Cuál es el problema? La conclusión es, Dios los iba a salvar. Y antes de enviar el diluvio, les dio tiempo para que se arrepintieran. ¿Lo hicieron? No. Entonces, como ellos no se arrepintieron, Dios dijo, yo les dije que si no se arrepentían, vendría el diluvio. No se arrepintieron, Dios es inmutable. No los perdonó, porque ellos no se arrepintieron. Al no arrepentirse, no pidieron perdón. Veamos ahora el caso de los ninivitas. A los ninivitas Dios le dijo exactamente lo mismo. O se arrepienten o de aquí a 40 días los elimino. ¿Qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. ¿Qué hizo Dios? No los destruyó. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es destruir a los seres humanos cuando estos se arrepienten. Y como el propósito del mensaje de Jonás era de naturaleza salvífica, pues Dios se complació en que una nación pagana hubiese reaccionado tan favorablemente a su llamado de arrepentimiento. ¿Es Dios inmutable? Dios es inmutable en un sentido. Si usted y yo no cambiamos, cuando Dios nos dice cambia, Dios te dice te va a pasar esto. Y te va a pasar si no cambias. Pero si tú cambias de actitud frente a lo que Dios te está exigiendo, Dios no es inmutable en este sentido. Ah, no, qué pena contigo, qué pena con ustedes. Yo dije que los voy a destruir. Si se arrepienten o no se arrepienten, me tiene sin cuidado porque yo soy inmutable y los tengo que destruir. No, así no opera la inmutabilidad de Dios. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice el apóstol Pedro. No desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, no todos procederán al arrepentimiento. Y como no todos procederán al arrepentimiento, no todos se salvarán. Tan sencillo como esto. Espero que esta explicación sea satisfactoria. No es la última palabra. Continúen investigando. Aprópiense cada día más del conocimiento de la palabra de Dios. Crezcan en la verdad. Repito el consejo. Antes de estudiar un tema en un libro, en un artículo, en una ponencia escrita por un doctor en teología, llámese Jonathan Márquez, llámese como se quiera llamar, antes de consultar a un hombre, vayan al texto bíblico, agoten todas las instancias exegéticas y hermenéuticas de las que usted tenga acceso y luego sí, vaya a ver qué fue lo que dijeron estos hombrecitos que también beben de la palabra de Dios, así como Dios te está invitando. Que Dios te bendiga. No olvides formular tus preguntas. Danos la oportunidad de contribuir a un enriquecimiento mayor de la comprensión de la palabra de Dios dentro de las limitadas fuerzas y conocimientos de los que yo también dispongo. Que Dios los bendiga. Bendiciones.